Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Miento. 6:40. Planeta de Naciones. Internacionales. El recorrido hoy nos va a llevar, claro está, a Ucrania, pero antes hablemos de Colombia y de esta noticia, bueno, del continente realmente, porque migrantes venezolanos en Colombia, en Perú y en Ecuador reportan una convivencia positiva. Esto se desprende de un estudio, lo tiene La Voz de América. Dice, la mayoría de los venezolanos migrantes y refugiados en 3 países de América del Sur dicen haber experimentado una convivencia generalmente positiva, pacífica y sin discriminación, según un estudio reciente publicado por el Centro de Pensamiento Equilibrium Sende. Según el sondeo, 75% de los entrevistados nunca o casi nunca ha recibido amenazas, agresiones físicas o acoso de parte de las comunidades receptoras. Más de la mitad de los encuestados refleja que nunca o casi nunca la gente en Colombia, Perú y Ecuador los tratan como si no tuvieran suficiente inteligencia, reciben un servicio inferior o los tratan con menos respeto. Esto, repito, lo tomo de La Voz de América para llegar a este titular de Infobae. Más de 7,000 migrantes venezolanos han homologado sus títulos profesionales en Colombia. La Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República y la Embajada informaron que la posibilidad de conseguir este beneficio estará abierta hasta el próximo 31 de julio. Desde que se lanzó este mecanismo, se han legalizado 22,000 documentos que corresponden a cerca de 7,000 venezolanos. Se espera que sean muchos más, pues en el territorio nacional hay más de 1,800,000 migrantes. Y luego quiero complementar esto con este otro titular de Infobae también, que dice que volvieron a funcionar rutas escolares en la frontera para niños venezolanos que estudian en colegios colombianos. Pero volvamos a lo anterior. Me permito detenerme allí un momento. Hemos leído más de 7,000 venezolanos que han podido certificar sus títulos universitarios en Colombia. ¿Eso qué implica? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué otros países están haciendo algo parecido? Es el motivo por el que hemos llamado a Tomás Páez, sociólogo, autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana. Señor Páez, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Gracias por la invitación. A usted por atenderla como siempre. A ver, yo lo quisiera plantear así, señor Páez. Pongamos a 2 profesionales, no sé, ingenieros, digamos los dos. Ambos graduados, venezolanos, ambos con las mismas competencias. Ahora resulta que uno tiene un título homologado en el país que le recibe y el otro no lo tiene homologado. ¿Puede describirnos, señor Páez, el destino que depara a cada uno de estos 2 ingenieros venezolanos en las mismas condiciones, pero con diferentes realidades, por favor? No, seguro, digamos, el que está homologado tiene mayores posibilidades de insertarse en el mercado laboral y de integrarse socialmente. Y por eso las organizaciones de la diáspora en el mundo, ya que pusiste el ejemplo de los ingenieros, están ocupándose de eso. Los 7 millones de embajadores que tenemos en este momento en el mundo, organizados en más o menos 1,000 organizaciones, están trabajando en estos temas, cómo certificar, cómo homologar, cómo convalidar en el área de la medicina, la ingeniería, la odontología, etcétera. Y los países como Colombia, que son un ejemplo fundamental, están evitando el desaprovechamiento del capital humano, y esa es una política correcta. ¿Qué busca el gobierno de Colombia? ¿Qué está viendo? ¿Está viendo una oportunidad? ¿Entienden el beneficio de la migración venezolana? Porque además, imagino que por añadidura con esto se reduce el trabajo informal, porque si usted tiene el título, pues va a ejercer en su profesión muy probablemente. Sí, pero es que además del título, que yo creo que es importantísimo, hay otro campo en el que la gente ya está pensando, en el que Colombia nos viene dando un ejemplo de cómo hacer política. Es decir, no están haciendo lo que han hecho algunos enemigos de la democracia, que es simplificar y reducir lo plural a lo único, ¿no? Ellos están aceptando la existencia de la pluralidad y están yendo hacia la certificación de competencia. Es decir, no es solamente el graduado universitario, es el técnico que maneja una planta, es el experto industrial que, convalidándole sus competencias, puede ejercer en el país y evita el desaprovechamiento. Entonces, Colombia lo que ha hecho es regularizar. Primero comenzó con el PEP, que era un permiso especial. Luego siguió la estrategia de regularización, que es la inserción para que la gente trabaje y emprenda e invierta
en el país. Yo creo que lo que está haciendo Colombia es un ejemplo, y ya Lazo, en el caso de Ecuador, está siguiendo los pasos, lo está haciendo República Dominicana, de alguna manera lo ha hecho Brasil. Yo creo que esa es la estrategia que nos están diciendo que es lo que hay que hacer con la diáspora venezolana, aprovecharla al máximo. Señor Páez, ¿hay registro de las profesiones que tienen los venezolanos migrantes o de las profesiones que necesita hoy un país como Colombia? ¿Están buscando qué tipo de técnicos o de profesionales? Mira, tanto como un registro al detalle no existe. Existen aproximaciones, y las organizaciones de la diáspora que vienen trabajando con las uñas lo están haciendo. Digamos, sabemos, por ejemplo, que en Argentina tenemos más de 20.000 ingenieros. Sabemos que en algunos países tenemos tantos centenares de médicos o tantos centenares de arquitectos. Entonces, ese esfuerzo lo vienen haciendo las organizaciones diaspóricas, pero un estudio definitivo, digamos, absolutamente nítido del perfil de nuestra migración por profesiones y experticias no existe. Qué bonito ejemplo el de Colombia. Ahora, señor Páez, ya con esto voy cerrando. Hay retos migratorios en el mundo, en todo el planeta. Miremos a Siria, miremos a Yemen, pongamos la vista en Uganda, en la misma Centroamérica intentando llegar a los Estados Unidos, Venezuela y ahora Ucrania, lo más reciente, con tantos desplazados, con tantos refugiados, por el orden de los 700.000. Con todo este desplazamiento, con todas estas migraciones forzadas que son un drama, cualquiera sea el país, a ver, o se pone más dinero y más esfuerzo sobre la mesa, o lo que hay para ayudar a los desplazados se va a tener que repartir todavía entre más gente, que de ninguna manera será para todos equitativa ni tampoco justa, Román, las diásporas son generadoras de riqueza. La diáspora no es el problema, es parte de la solución. Con la diáspora se invierte, con la diáspora se multiplica el empleo, se multiplica la demanda. La diáspora representa el 10% del PIB global, mientras solo representa el 3.6% de la población mundial. Entonces, la diáspora, en vez de verla como un efecto negativo, hay que verla en toda su dimensión, cómo ella multiplica empleo, riqueza, reduce la pobreza global, difunde tecnología, amplía cultura y genera pluralidad. Yo creo que ese es el aporte hermosísimo que hace toda la diáspora, y Venezuela es el mejor ejemplo de eso. Yo coincido, y además usted es el experto en la materia, pero me refiero sobre todo al impacto inicial. Es decir, cuando un país como Polonia está recibiendo actualmente a centenares de miles de ucranianos, eso tiene un impacto que de entrada no es todo lo positivo que terminará siendo. A eso me refería, ese impacto inicial, ¿no? Claro, sí, te genera un desajuste. Primero, el presupuesto lo tenías planteado pero ese desajuste se compensa con mucha rapidez, porque inmediatamente esas personas tienen que consumir un café, inmediatamente tienen que consumir un sándwich, y eso es inversión. Y cuando eso lo multiplicas por el millón ya de refugiados que tenemos de Ucrania, eso significa muchísima inversión, muchísimo dinamismo, que impacta positivamente. Entonces, ese desequilibrio inicial que genera en ciudades, en determinados puntos, se compensa. Y yo creo que se compensa, y si lo hace como Colombia, que es aprovechar esas capacidades, regularizarlas para que inmediatamente se incorporen al mundo laboral, estamos ganando todos. Conclusión, ojalá tuvieran políticas migratorias en el mundo como las está teniendo Colombia para con los venezolanos, ¿cierto? Cierto. Muchísimas gracias, señor Páez. Fuerte abrazo. A ti, Román. Muy amable. Tomás Páez es sociólogo, es autor del libro La voz de la diáspora venezolana. Son las 6:49 minutos. ¿Hay alguna otra nota sobre Colombia en estos titulares? Noticias Caracol, por ejemplo, nos tiene una cifra que califican ellos mismos de alarmante. Cerca de 900 estudiantes en Colombia han denunciado abuso sexual. Dice esta nota que cerca de 900 estudiantes han denunciado a profesores por abuso en colegios de toda Colombia. Son 684 casos de otras regiones, 158 corresponden a Bogotá, luego de las denuncias contra un docente de un colegio Marymount que ha sido señalado de acoso y abuso sexual. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ordenó un comité especializado para priorizar la investigación de estas denuncias. Biden recibirá al presidente de Colombia en la Casa Blanca el próximo día 10 de marzo. Y con esto ahora sí entramos en un rápido recorrido por lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas en Ucrania,
Comienzo por Deutsche Welle. Estados Unidos advierte que Rusia está moviendo bombas de racimo y termobáricas por territorio de Ucrania. Hemos visto, es una cita textual, hemos visto videos de fuerzas rusas llevando a Ucrania armas excepcionalmente letales que no tienen cabida en los campos de batalla. Esto incluye municiones de racimo y bombas de vacío. Esto lo señaló la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, en un discurso. Según ella, las indicaciones apuntan a que el Kremlin están preparándose para aumentar la brutalidad de su campaña contra Ucrania. Estados Unidos, que anunció sanciones contra la industria petrolera rusa y su sistema de defensa para restringir la maquinaria de guerra de Putin, lo tiene Infobae. En una nueva maniobra de presión contra el régimen de Vladimir Putin por la invasión de Ucrania, Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra la industria petrolera rusa y su sistema de defensa con el objetivo de restringir la maquinaria de guerra del Kremlin. El gobierno de Biden también informó que tomará medidas para responsabilizar a la dictadura de Bielorrusia, aliada de Moscú, por permitir invasión de Ucrania. 650. Precios de petróleo, de gas y de aluminio, además del trigo, registran máximos históricos. Lo mencionamos en los titulares nacionales, lo tiene France 24 acá también. Las referencias del petróleo internacional en el mercado de futuros aumentaron a máximos de 8 años, el trigo a máximos de 14 años y el aluminio, así como el gas holandés de referencia y los contratos de carbón europeos, alcanzaron nuevo récord frente a las presiones de la invasión rusa en Ucrania. Los precios del petróleo aumentaron por encima de los $110 el barril cuando Rusia intensificó sus ataques a territorios de Ucrania. Blinken pide a los estadounidenses que no se enrolen para combatir en Ucrania. El secretario de Estado de los Estados Unidos sugirió que hay otras maneras de ayudar, como el trabajo humanitario. Blinken dijo que su país está documentando cómo están afectando a los civiles con ataques rusos en Ucrania para asegurarse de que Moscú rinda cuentas por ellos, y le acusó de ataques indiscriminados y posiblemente deliberados contra la población civil. A todas estas, Lavrov advierte que de una tercera guerra mundial sería con armas nucleares y devastadora. Recuerdo cerrar ayer con un titular, pero entremos en detalle. Esto lo tiene Mundo VR. Es que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial. Es una cita textual para Lavrov. Agregó que la tercera guerra mundial sería una guerra nuclear devastadora. Biden celebró el voto en la ONU y aseguró que demuestra unidad global sin precedentes frente al asalto de Rusia, titular de Infobae. En Euronews leemos que la Asamblea General de la ONU condena la invasión rusa de Ucrania. De los 193 países miembros, 141 votaron a favor, solo 5 en contra, solamente Bielorrusia, Corea del Norte, Siria, Eritrea, por supuesto Rusia. Cabe destacar que China, Venezuela, Cuba, aliadas, decidieron abstenerse. En el caso de Venezuela, no es preciso, no es exacto lo que titula Euronews. No se trata de una abstención, se trata de la imposibilidad de votar por la deuda que acumula de casi $40 millones. No es preciso esto que nos coloca Euronews. En Euronews también leemos que Ucrania y Rusia seguirán negociando este jueves el fin de la guerra tras una semana de ofensiva rusa, o que 800 soldados de la OTAN reforzarán las tropas en Rumania. Vamos a Deutsche Welle, 653. Rusia evacúa a 140,000 personas de Ucrania. Rusia ha evacuado a gente de distintas nacionalidades, entre ellos 40,000 niños, a través de 11 pasos fronterizos desde Ucrania, según informó el Centro de Control de la Defensa Nacional de Rusia del Ministerio de la Defensa. El general Minstev señaló que varias organizaciones internacionales pidieron evacuar a sus trabajadores a Rusia, como algunos de la ONU, de la OCE, de varias embajadas, y dijo que está dispuesta a aceptar aviones extranjeros para repatriarlos. El Papa Francisco agradece a Polonia por recibir refugiados ucranianos. Dice: saludo cordialmente a todos los polacos. Fueron los primeros en apoyar a Ucrania, abriendo sus fronteras, sus corazones y las puertas de sus casas a los ucranianos que huyen de la guerra. Están ofreciendo generosamente todo lo necesario para que puedan vivir con dignidad a pesar del drama del momento. Les estoy profundamente agradecido y los bendigo de corazón. Lo tiene CNN como titular. Italianos donan productos de primera necesidad a los ucranianos. Moscú admite la muerte de 498 soldados rusos, pero según Kiev son 5,840. La Corte Penal Internacional abre investigación en Ucrania por crímenes de guerra. Y el Banco Mundial suspende sus programas en Rusia y en Bielorrusia. Me detengo en esta de Deutsche Welle. Tras la invasión de Ucrania y las hostilidades contra el pueblo ucraniano, el grupo del Banco Mundial detuvo todos sus programas en Rusia y Bielorrusia con efecto inmediato, según anunció la institución a través de un comunicado. En Euronews tenemos que España suministrará material militar ofensivo a Ucrania de forma directa, una rectificación del presidente del gobierno Pedro Sánchez en el Parlamento, ya que hasta ahora había defendido hacerlo solo a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para mantener respuesta coordinada de la Unión Europea. Lo escuchamos. España ha estado entre los principales impulsores para que este mecanismo se pusiera en marcha.
pudiendo proporcionar incluso material ofensivo para que los ucranianos puedan defenderse de esta salvaje agresión como una prueba más del compromiso de la Unión Europea con Ucrania. Además de las acciones conjuntas bajo el paraguas de la Unión Europea y de la OTAN, hemos enviado, como saben, 20 toneladas de ayuda humanitaria, 2 aviones de la Fuerza Aérea Española cargados de equipos personales, de material defensivo, así como de equipamiento médico. La voz del socialista Pedro Sánchez. Macron mantendrá contacto con Putin para intentar que abandone la guerra. Alemania incauta el superyate del oligarca ruso Usmanov. Alisher Usmanov es uno de los empresarios rusos castigados por la Unión Europea debido a la invasión en Ucrania. Es considerado uno de los oligarcas preferidos y supuesto testaferro del presidente Vladimir Putin. Las autoridades alemanas incautaron el superyate, propiedad del oligarca, valorado en casi $600 millones, después de que el multimillonario fuese sancionado por la Unión Europea, según informaron el miércoles medios de prensa alemanes. La Organización Mundial del Turismo estudiará suspender a Rusia. Uruguayos se manifiestan frente a la embajada de Rusia en rechazo a la invasión de Ucrania. Y Poroshenko dice: Putin cometió muchos errores y subestimó al ejército ucraniano. Lo tiene France 24. El expresidente ucraniano Petro Poroshenko acogió con satisfacción el creciente apoyo occidental a su país, así como la decisión de la Unión Europea de proporcionar unos 450 millones de euros en armas al ejército ucraniano. Agradeció a los líderes de la Unión por su apoyo y por demostrar que no le tienen miedo a Putin. 6:56 minutos de la mañana. Vamos a ir a la pausa. Luego de ella estaremos conversando con Mariano de Alba, es abogado, especialista en Derecho Internacional.